de poder encontrar frambuesas, es bastante más fácil encontrarlas si ustedes ven así que si ustedes ven así. Imagínense que la supervivencia de ustedes depende de evitar comer animales venenosos, como puede ser esta rana, y muchos animales señalizan su toxicidad con colores brillantes, y obviamente tienen más chances de reconocer a la rana venenosa si ven así que si ven así. Así que es bastante probable que esto sea lo que haya impulsado el desarrollo de visión en color en muchos animales. Pero más allá de la utilidad que pueda tener la visión en color, nosotros podemos preguntarnos de una forma, digamos, ¿qué es el color en última instancia, ¿no? El color produce en nosotros una sensación muy vívida, muy específica. Si ustedes tuvieran que explicarle a un ciego de nacimiento qué es el rojo, y no vale decir el color de las frutillas, se encontrarían en un problema, porque cualquier cosa que puedan decir no es específica de la sensación que les produce el color rojo. Ahora, contestar esta pregunta de manera completa nos puede llevar una vida y todavía no terminamos, y acá tenemos un poco menos de tiempo, así que yo voy a plantear 3 preguntas un poquitito más restringidas que espero poder ir discutiendo a lo largo de la charla. Una de ellas es: ¿qué propiedades físicas de un objeto definen el color con que lo vemos? Si yo veo 2 lápices, uno es azul y otro es verde, ¿en qué difieren físicamente? Otra pregunta es: ¿un mismo color produce la misma sensación en distintos observadores? Y esta es una pregunta importante porque la sensación que nos produce un color es algo a lo cual tenemos acceso introspectivamente. ¿Cómo podemos hacer para compartir eso con otra persona y para comparar con métodos, digamos, objetivos, si son las mismas sensaciones? El hecho de que ambos digamos que las frutillas son rojas no quiere decir que ambos experimentemos la misma sensación. Uno se puede preguntar si a lo mejor cuando ambos decimos las frutillas son rojas, vos no estás viendo algo que si yo lo viera lo llamaría azul. Entonces, esa es otra pregunta que nos va a importar. Y una tercera es: ¿qué se logra y qué no se logra con una teoría objetiva del color? Y esto se refiere justamente a esto, que la sensación del color es algo que uno experimenta en primera persona. Pero la ciencia hace descripciones que son más bien en tercera persona. Uno habla del campo electromagnético, uno habla de los átomos, uno habla de las células, que son ellos, ¿sí? ¿Cómo de ahí podemos extraer algo que tiene que ver con lo que yo siento o lo que yo experimento? Es una historia larga, pero vamos a empezar, como siempre, contando un cuentito en el sentido histórico. Así que hace muchos años, en un país muy lejano, vive una persona que se llamaba Isaac Newton, que por la composición de la audiencia, me imagino que muchos de ustedes lo conocerán y muy bien, porque fue probablemente una de las personas más brillantes en la historia de la ciencia. Se lo conoce por la gravitación, por las leyes de la física, por el cálculo diferencial y por cuestiones de óptica. Y Newton se dio cuenta que si uno tiene un haz de luz finito, como el que por ejemplo se produce cuando uno tiene un agujerito en la puerta, y lo hace pasar por un prisma de vidrio, lo que sucede es que la luz se descompone, cosa que ustedes habrán visto en algún vaso, en alguna jarra o algo así. Se llama como un arco iris. Entonces Newton razonó, esos colores venían en la luz blanca. Y después continuó poniendo un segundo prisma, de forma que el arco iris que había salido del primero lo logró juntar y recuperar la luz blanca. Entonces razonó y dijo: si yo junto todos los colores, obtengo luz blanca. Esto está en todos los libros de texto, estoy segura que lo vieron en el colegio, y aún así, por más que la gente lo estudió un montón de veces, muchas veces causa sorpresa. Y la sorpresa viene, en parte, por nuestra experiencia con las témperas, también de la escuela. Si uno agarra todos sus lindos pomitos de témpera y los mezcla todos, obtiene un feo marrón. No obtiene luz blanca. Entonces parece haber como una discrepancia entre lo que dice Newton y lo que dicen los textos y lo que uno hace en la clase de plástica. Más en sencillo, porque no hace falta poner todos los colores, si uno mezcla témpera azul con témpera amarilla, obtiene verde. Y si uno mezcla luz azul con luz amarilla, obtiene blanco. Entonces, ¿qué es? ¿Depende del material que pasa una cosa a la otra? Voy a dejar esta pregunta acá y la vamos a retomar un poquito más adelante.
protagonista es Maxwell, un escocés. Probablemente los físicos lo conozcan de sus fotos donde tenía una importante barba, pero de joven se veía así. Yo prefiero la foto de cuando eran jóvenes, porque en general los descubrimientos los hicieron en la edad de los 20 y pico, los 30 y pico. Maxwell era un físico matemático y le gustaba mucho formular teóricamente las ideas de la física, y tuvo la brillante idea de lograr formular una teoría física de forma que unificó tres fenómenos que hasta el momento parecían distintos, como ser la electricidad, el magnetismo y la luz. De las ecuaciones que escribió Maxwell, estos tres fenómenos son tres aspectos de una misma cosa, que es el electromagnetismo. Y si uno mira las ecuaciones de Maxwell, aparece que las ondas electromagnéticas, ¿sí?, que son ondas que contienen fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas, las eléctricas mueven las cargas, las magnéticas mueven los imanes, ¿sí? Las ondas electromagnéticas pueden viajar por el espacio a la velocidad de la luz, que es la velocidad más rápida de la cual se puede ir. De esta manera, de una manera muy específica, ¿sí?, se ponen los campos eléctricos en una dirección, los campos magnéticos en una dirección perpendicular, y todo junto avanza oscilando. Y la distancia en metros, centímetros, ¿sí?, que hay entre un máximo y el otro máximo sucesivo de los campos magnéticos o de los campos eléctricos, cualquiera, es lo que llamamos la longitud de onda. Entonces, hay muchas ondas electromagnéticas y se diferencian por la longitud de onda. Las más largas, por ejemplo, si miden kilómetros, o de metros a kilómetros, las llamamos ondas de radio, son las que se usan sobre todo para comunicaciones acá en la Tierra. Después tenemos las microondas, que van del metro hasta el milímetro, que son las que están adentro del horno microondas, también se usan para comunicaciones. Después tenemos las infrarrojas, que son las que van del milímetro a la milésima de milímetro, y ahí está todo el rango de ondas electromagnéticas que emitimos nosotros. Todos los seres vivos emitimos radiación electromagnética, lo que pasa es que no se ve eso, simplemente porque estamos calientes. Dependiendo de la temperatura de cada animal, emite ondas electromagnéticas de una u otra longitud de onda. Y después vienen todas las ondas que están entre la milésima de milímetro y la 10 milésima de un milímetro. Y eso, aproximadamente, son las ondas electromagnéticas que nosotros vemos. Eso es la luz. Después hay más chiquititas todavía, lo que es el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, que ya son a escalas moleculares o atómicas. Otra cosa que sale también de las ecuaciones de Maxwell es que los prismas dispersan ondas de distinta longitud en direcciones distintas. Entonces, todos esos colores que había visto Newton son ondas electromagnéticas de longitudes distintas. Las más cortitas se ven violetas o azules, y las más largas se ven naranjas o rojas. Rojo es la muy larga de todas. Entonces, en general, una fuente luminosa emite luz de muchas longitudes de onda, ¿sí? O sea, emite ondas electromagnéticas con muchas longitudes de onda, todas mezcladas. Entonces, si nosotros queremos caracterizar la fuente, lo que hacemos es decir cuánta energía se emite para cada longitud de onda. Acá en este eje tengo longitud de onda, ¿sí? Más o menos esto sería el tamaño de un virus, esto es más o menos el tamaño de una bacteria, ¿sí? Y el espectro visible, digamos, las longitudes de onda que nosotros podemos ver están más o menos en el medio. Algunas fuentes tienen esta forma, o sea, por ejemplo, uno podría decir, el sol a lo mejor tiene esta forma, una lamparita de las que tenemos en casa a lo mejor tiene otra distribución de energía, ¿sí? Pero con el espectro nosotros caracterizamos cómo es cada fuente de luz. En particular, hay algunas fuentes de luz que son lo que llamamos de espectro amplio, o sea, que tienen energía en un montón de longitudes de onda, y hay otras fuentes de luz que tienen mucha energía en una sola longitud de onda, y estas son las que típicamente se ven coloreadas. Esto, por ejemplo, se puede ver verde, y si me fijo en otra fuente de luz que tiene este pico, pero acá a la derecha, eso lo voy a ver más rojo, y si lo tiene acá más a la izquierda, lo voy a ver azul. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una imagen de muchos colores? Porque yo veo, supónganse, el sol ilumina una dada escena y yo veo muchos colores. En una imagen de este tipo a mí me llega rojo de acá, me llega celeste de acá, me llega marrón de la piel, me llega amarillo del fondo, me llega verde del marco. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que yo tengo una fuente de ondas electromagnéticas que dispara en todas direcciones ondas electromagnéticas de todas las longitudes de onda, por lo menos de muchas. ¿Sí? Esas ondas electromagnéticas son absorbidas o
y de qué parte sale depende del material. Que como los campos electromagnéticos son fuerzas que mueven cargas y mueven imanes, ustedes saben que los materiales adentro tienen montones de partículas cargadas y pequeños imancitos microscópicos, si quieren. Entonces, dependiendo de cómo está hecho ese material, es que algunas longitudes de onda van a ser absorbidas y otras van a ser reflejadas. Y a nosotros lo que nos llega es lo que sale del objeto, lo que queda capturado adentro no lo vemos. Entonces, con esto podemos entender el tema de las témperas. Era lo que había pasado con las témperas. Lo que pasa es lo siguiente: si yo tengo acá témpera azul y témpera amarilla, el azul absorbe ciertos rangos de longitud de onda y emite ciertos otros. Acá estoy graficando lo que emite la témpera azul. La témpera amarilla emite otro rango de longitudes de ondas. Ahora, si la témpera amarilla emite algo por acá, eso puede ser capturado por la témpera azul. Y si la témpera azul emite algo por acá, eso también puede ser capturado por la témpera amarilla. Entonces, lo que nosotros vemos es aquello que emiten las dos. En ese sentido decimos que la mezcla de pigmentos es sustractiva. El espectro que nosotros vemos es aquella parte del espectro de los dos materiales que tienen en común. Y cuanto más colores agreguemos, más difícil va a ser encontrar una longitud de onda que emiten todos. Por eso se va a ir hacia el negro. En cambio, cuando uno trabaja con haces luminosos, la mezcla es aditiva. El espectro que nosotros vemos es la suma de los dos, porque de alguna manera nadie se absorbe nada, porque son haces de luz que están sobre una pantalla que es blanca que refleja todo. Entonces, bueno, cuando Newton, una vez que estas cosas empezaron a quedar claras y cuando Newton empezó a jugar con prismas de esta manera, lo que la gente hizo fue, bueno, veamos qué pasa si mezclamos haces de luces. Acá tenemos, por ejemplo, 3 haces de luces, uno azul, uno verde, uno rojo. Los mezclamos y empezamos a hacer experimentos para ver qué percibimos. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, si uno tiene 3 spots, uno azul, verde, rojo. Obviamente la parte que solo contiene luz azul se ve azul, la parte... O sea, esto sería un espectro de luz monocromático. Imaginémonos que la lámpara azul emite longitud de onda de 400 nanómetros, la verde de 500 y la roja de 600. Pongo 400, 500, 600 para que sea fácil de hablar. Habría que ajustar mejor esos números. Déjenme hablar así. Entonces, esta parte es un espectro monocromático, tiene un único pico en 400. ¿Sí? Este tiene un único pico en 500 y este tiene un único pico en 600. ¿Qué pasa acá? La parte que tiene tanto rojo como verde. Esto lo vemos amarillo. Ahora, el espectro de luz que sale de acá tiene 2 picos. Uno en 500 que lo aporta el verde y uno en 600 que lo aporta el rojo. Pero esto se ve igual, a mí me produce la misma sensación que otro espectro de luz monocromática, o sea que tiene un único pico en 550. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que yo puedo ver del mismo color 2 espectros distintos, uno que tiene 2 picos en 500, uno en 500, otro en 600, y otro que tiene un único pico en una longitud de onda que es intermedia. La misma situación se nos plantea acá. Este proyector no se ve igual que en mi compu, pero esto se veía como un turquesa en mi compu, ¿sí? Entonces, esto es 400, esto es 500, lo del medio se ve turquesa y se ve igual que un espectro monocromático que acá no está, porque este espectro acá tiene 2 picos, ¿sí? Que otro espectro monocromático de 450. ¿Eso qué significa? Significa que 2 estímulos con espectros distintos pueden ser percibidos del mismo color. Entonces, eso que Maxwell había mostrado, que los distintos colores que salían del prisma correspondían a distintas longitudes de onda, acá está un poquitito desafiado, ¿sí? Porque no podemos hacer una asociación tan clara entre longitud de onda y color, porque cuando empezamos a mezclar las longitudes de onda se empiezan a mezclar un poco las sensaciones. Otro tipo de experimentos que se hicieron en este mismo sentido fue ecualizar colores o igualar colores, si quieren. ¿Cómo se hace eso? Se pone una fuente de luz acá y acá se pone un color que voy a llamar el color objetivo, que puede ser cualquiera, acá está dibujado amarillo. Y después se usan 3 haces de luces fijas, una supónganse de 400, una de 500 y una de 600,
observador estoy autorizada a cambiar la intensidad de luz de cada uno de estos hasta lograr acá un color que yo vea igual que el que tengo acá. Este experimento se realizó muchas veces con muchos observadores y resultó que para la mayor parte de los seres humanos bastan 3 luces que convenientemente ajustadas pueden reproducir cualquier color que pongamos acá como objetivo. No para todos, ¿sí? Pero para la enorme mayoría bastan 3 luces. Para otra, o sea, para el 90 y pico por ciento de la población. Para otro pequeño porcentaje bastan 2 luces, ¿sí? O sea, con incluso menos, ¿sí? Entonces quiere decir que tanto nos... O sea, es como que es relativamente poco lo que vemos. Son 3 colores con intensidad variable, eso sí. Y ni siquiera importa demasiado quiénes son estos 3 colores. Yo les dije 400, 500, 600, pero también funciona si acá me pongo, no sé, 350, 520 y, no sé, 580, por decir algo. No tienen que ser los 3 iguales o los 3 muy parecidos, pero funciona también si pongo azul, amarillo y rojo, o violeta, turquesa y naranja, funciona. Ante esta situación hubo una serie de gente que se puso a pensar, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno de ellos fue Thomas Young, de vuelta seguramente los físicos lo conocen por un montón, no solo los físicos, ¿no? Es el que planteó la teoría ondulatoria de la luz, se puso a estudiar los resortes, pero también hizo trabajos en egiptología, descifrando jeroglíficos y trabajo en lingüística. Por esas personas que en aquella época se podía, a lo mejor algunas personas, saber de todo. Young vivió a fines del siglo XVIII y estos 2 señores que están acá vivieron en el siglo XIX. Fíjense que todos los dibujos que encontré de Young estaba sonriendo y todas las ilustraciones que encontré de estos 2 están bien serios. O sea, cambió algo con el cambio cíclico. Y Thomas Young dijo lo siguiente: ¿cómo puede ser que con 3 luces podamos ver podamos reproducir cualquier color, cualquier espectro? Él dice, esto nos está diciendo algo de la fisiología del sistema visual. Y lo que él postuló es lo siguiente: cuando nosotros vemos un color, digamos, lo que importan son 3 señales, más que eso no importa. Entonces él postuló que deben existir adentro del ojo 3 tipos de, lo llamó partículas, nosotros ahora lo llamamos fotorreceptores, pero 3 tipos de partículas que logran detectar luz de distinto rango de longitud de onda. Un tipo de partícula detecta en este rango, otro en este rango y otro en este rango. Y cuando uno ilumina la retina, el ojo de un observador, digamos, se activan las partículas que son sensibles a las longitudes de onda que tiene presente el haz luminoso que estamos usando. Y lo único que importa es cuántas partículas de cada tipo se activan, o cuántas están detectando luz. No importa nada más que eso. Entonces, esto explicaría, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una partícula sensible al verde, o digamos alrededor del 500, y otra sensible al rojo, alrededor del 600, si incidimos con un haz de luz que tiene 2 picos, uno en 500 y uno en 600, vamos a activar esas 2 partículas. Pero si incidimos con un haz de luz que tiene un pico en 550, también vamos a activar en partes iguales esas 2 partículas. Y por eso nos va a dar la misma sensación de color. A Young no le dijeron demasiado, les pareció bien en general a la comunidad, pero nadie elaboró mucho más. O sea, es como tampoco lo terminaron de entender del todo, se cree. Cuando Young se moría, estaban haciendo Helmholtz. Helmholtz es otro que descubrió montones de cosas, fue el que inventó el osciloscopio, hizo unas cuantas cosas en física, en termodinámica, y fue el inventor de lo que se llama la psicofísica, o sea, esta idea de estudiar la percepción haciendo experimentos de física, o sea, controlando la física de los estímulos y viendo qué efecto tienen en lo que uno percibe. Él también fue el que propuso el término psicofísica. Helmholtz le pareció genial la teoría de Young y lo que hizo fue mirar con mucho detalle los resultados experimentales de los experimentos de ecualización de colores y predijo qué rangos de longitud de onda tenían que ser sensibles los 3 tipos de supuestas partículas, sin saber nada de exactamente cómo funcionaba la retina. Y le pegó bien. Este señor que está acá era un poco más joven que
Helmholtz, era Hering, y él propuso otra teoría distinta de la visión que ahora les voy a contar, pero les cuento un poquitito la anécdota de la situación también. Hering quería estudiar con un pope de la época que se llamaba Müller, que era un fisiólogo y médico. No sé si los médicos, en la historia de la medicina, Müller era, digamos, escribió un gran tratado de esos gordísimos, donde hacía bastantes avances de cómo funciona el sistema nervioso en particular, y Hering quería estudiar con Müller. Se presentó una beca para estudiar con él y se la rechazaron. Y Helmholtz era el preferido de Müller, era el protegido. Entonces Hering le quedó la sangre en el ojo y le tenía mucha rabia a Helmholtz. Y eso se ve porque dedicó varios trabajos a señalar los errores de Helmholtz. Helmholtz, como toda persona, cometía errores a veces que eran completamente irrelevantes para los descubrimientos fundamentales que estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, Hering se dedicó a señalarlos y a hacérselos saber a la comunidad científica, cosa que a Helmholtz no le cayó bien. Y Hering propuso otra teoría de cómo funciona la representación del color en el cerebro. Y la teoría de Hering era así. Dijo, la información de color se informa al sistema nervioso a través de 3 canales. Uno de esos canales le informa al cerebro si lo que estamos viendo es luminoso o no. O sea, si estamos cerca del blanco o estamos cerca del negro. El otro canal informa al cerebro si lo que estamos viendo es azulado o amarillento. Y el tercer canal le informa al cerebro si lo que estamos viendo es verdoso o rojizo. Y en esas combinaciones, ¿sí? Azulado contra amarillento y verdoso contra rojizo. Y cuando le pidieron por qué, la explicación de Hering fue la siguiente. Fíjate que es imposible imaginarte un azul amarillento o un amarillo azulado. No existe eso. Existe un verde azulado, existe un amarillo que se parece más al rojo, pero azul contra amarillo no existe, son opuestos esos dos colores. No se puede pasar continuamente del azul hacia el amarillo. Y lo mismo entre rojo y verde. O sea, no existe el rojo verdoso. Si yo quiero ir del verde al rojo, tengo que pasar por el amarillo, que es otra cosa, ¿sí? No es un cambio que me lleva del verde hacia el rojo. Entonces digo, el verde y el rojo son opuestos. Cuando Helmholtz escuchó esa explicación, le dijo que te fumaste. ¿Cómo se te ocurre plantear cómo funciona la fisiología de los colores en base a lo que vos te podés imaginar o no te podés imaginar? Eso de lo único que habla es de las limitaciones o los excesos de tu imaginación, pero nada dice del sistema visual. No, se los cuento como anécdota porque estos dos realmente se mataron. O sea, quiero decir, hubo una batalla muy cruenta alrededor de las teorías de visión del color. Hoy sabemos que en realidad los dos tenían razón. Lo que Helmholtz junto con Young describieron fue la forma en que funcionan los fotorreceptores de la retina, que son las primeras células que son sensibles al color. Y lo que Hering estaba describiendo son cómo funcionan otras células que vienen posteriormente en el procesamiento de la información en color. Yo no voy a tener mucho tiempo de hablar de esto, no voy a tener nada de tiempo. Pero quiero mencionar que también pescó algo relevante de lo que es la percepción del color. En general, los físicos, químicos y biólogos se alinearon con la posición de estas dos personas y los psicólogos y los filósofos se alinearon con Hering, probablemente porque es el tipo, o sea, a la gente que hace más experimentación dura se siente más tranquila diciendo esto es lo que me dicen los experimentos y nada más, y la gente que le gusta especular o pensar en experimentos imaginarios le parecía que cerraba perfectamente el razonamiento que estaba haciendo Hering. Y yo se los presento también para que vean cuánto se puede decir, dos cosas que están bien, más allá de la pelea, cuánto se puede decir solamente mirando el comportamiento y pensando, ¿sí? Cuánto se puede decir de la fisiología. Entonces vamos a ver qué de todo esto, o cuánto de todo esto podemos encontrar realmente en la biología del sistema visual. Acá tenemos al ojo, ¿sí? La luz entra por acá y con algún mecanismo muy exquisito y muy sofisticado se enfoca la luz en el fondo del ojo. Acá está la retina. La retina está hecha por neuronas, así que es parte del sistema nervioso. Y tiene varias capas de células. Estas que están acá arriba son los fotorreceptores, son las primeras células que son sensibles a la luz. ¿Qué significa que son sensibles? Que cuando un fotorreceptor capta onda electromagnética, cambia sus propiedades eléctricas y esa perturbación eléctrica
de acá se propaga a las otras neuronas que van propagando la información, procesándola. Ustedes ven que todas estas neuronas conforman una red relativamente complicada. Así que la propagación eléctrica va avanzando, se va procesando, y las últimas capas de neuronas de la retina, que se llaman células ganglionares, mandan la información de lo que se está viendo al resto del cerebro a través del nervio óptico. Tenemos fotorreceptores de dos tipos, ¿sí? Acá en esta se llaman conos y bastones. Los bastones son los que tienen forma de bastoncito, que acá están en azul y acá están en rojo. Y los conos son los que son un poquito más gordos, que acá están en rojo y acá están en verde. Los que son, bueno, me está yendo la boca. ¿Por qué tenemos dos tipos de fotorreceptores? Básicamente porque el sistema visual evolucionó de forma que podamos ver en un muy amplio rango de intensidades de luz. Imagínense cuando uno tiene una luz muy intensa, un día muy brillante, mejor aún, pongamos que nevó, así que refleja un montón de luz, nosotros vemos bien ahí. Y también vemos bien en una situación de este tipo, donde el sol ya se puso, ya vemos las estrellas y apenas podemos distinguir las siluetas de los objetos. Ahora, entre esta imagen y esta imagen, la intensidad de luz, o si quieren la intensidad del campo electromagnético que tenemos, cambió en un factor de 40.000 millones. ¿Sí? 40.000 millones de veces. Entonces, es muy difícil construir un sistema que pueda funcionar bien en un rango tan amplio de intensidad de luz. Los bastones son los que funcionan cuando la luz es tenue. De hecho, los bastones pueden captar los fotones de A1. El fotón es la unidad más pequeña de campo electromagnético que existe. Ahora, cuando un bastón capta del orden de 50 fotones, ya se satura. ¿Qué quiere decir? Que si sigue captando más, no puede seguir cambiando sus propiedades eléctricas porque está al máximo. Entonces ahí entran a jugar los conos. Los conos no funcionan con intensidad de luz muy baja, o funcionan pero son muy poco confiables, tienen mucho ruido. Pero una vez que tienen algunas decenas de fotones, ahí empiezan a mandar señales que son confiables. Y los conos vienen en distintos tipos, en el sentido que hay algunos conos que son sensibles a ciertos rangos de longitud de onda y otros a otros rangos. Si nosotros los seres humanos, y la mayor parte de los seres humanos, tenemos tres tipos de conos que son sensibles. Unos al azul, otros alrededor del verde y otros alrededor del rojo. Acá lo que estoy graficando es cuántos conos se activan, o si quieren, cuál es la probabilidad de que se active un cono cuando le incide longitud de onda de cada tipo de rango. Cada rango. Acá les muestro dos retinas humanas, ¿sí? Donde cada puntito representa un cono y los pinté de azul, rojo y verde dependiendo de si son sensibles a cada uno de los tres rangos. Como pueden ver, hay mucho menos puntitos azules que verdes y rojos. O sea, tenemos mucho menos conos azules que verdes y rojos. Es variable el porcentaje, pero está entre el 1 y el 5% de los conos que son azules. Todo el resto es verde y rojo. La mayor parte de la gente tiene más rojos que verdes, pero es muy variable el porcentaje de conos rojos y conos verdes. Hay alguna gente que tiene más verdes que rojos. Es variable también el porcentaje de conos azules que tenemos. O sea que las retinas de distintas personas son distintas realmente. Y también hay anomalías en la percepción cromática. Hay gente que no tiene tres tipos de conos, sino que tiene dos. ¿Sí? Son los daltónicos, ¿sí? O lo que también se llama dicrómatas. Dependiendo de cuál es el tipo de cono que le falta, es el tipo de daltonismo. Ellos distinguen menos colores que los tricrómatas, que les funcionan los tres tipos de conos. También tenemos lo que se llaman tricrómatas anómalos, o también dicrómatas anómalos, que son las personas que tienen tres tipos de conos, pero hay un tipo o que anda mal o que son muy pocos. ¿Sí? Y no hay una frontera realmente muy definida entre qué es un tricrómata normal, qué es un tricrómata anómalo, porque ya les dije que los normales son muy variables, ¿sí? ¿Qué es un tricrómata anómalo y cuándo le anda tan mal que lo llamamos dicrómata? Es como un espectro. Más o menos el 8% de la población cae o en tricrómata anómalo o en dicrómata. Hay un muy pequeño porcentaje de personas que son monocrómatas, que tienen un solo tipo de cono, y ellos no ven en color directamente. O sea, para ver en color uno tiene que poder comparar qué hacen dos tipos de conos distintos, como mínimo. La mayor parte de los dicrómatas o tricrómatas anómalos son varones, porque digamos, las proteínas
asociadas a la codificación del color están en el cromosoma X, entonces las mujeres tienen como dos opciones y es más probable que salga bien si no tiene dos opciones. Y después hay algunas mujeres que aparentemente son tetracrómatas, y esto es bastante nuevo, o sea que tienen 4 tipos de conos. Estas mujeres probablemente, o sea, se las ha detectado como madres de hombres que son o tricrómatas anómalos o dicrómatas anómalos. ¿Y qué pasa? Tienen los 3 tipos de conos normales y uno mutado. Y a veces por ahí el hijo hereda el mutado y no hereda uno de los normales. Al tener 4 ven mucho más colores que el normal de los tricrómatas. Y por supuesto a mí me da muchísima envidia eso. Me preguntan, ¿qué me estoy perdiendo? Bueno, les presento un poquito los distintos animales, ¿sí? Acá los estoy clasificando por el número de conos que tienen. Acá puse el hombre en 3 y la mujer en 4, pero tengan en cuenta que son muy poquitas las que se han detectado que tiene 4. A todo esto, cuando una tetracrómata se le hace el experimento de ecualización de colores, muchas veces con 3 luces dice no hay ninguna forma en que yo pueda poner estas 3 luces para lograr tal color. O sea, no da. Y realmente no da, o sea, no es que están mintiendo. Hay formas de saber si uno está mintiendo o no está mintiendo en esta clase de experimentos. Los tetracrómatas necesitan 4 luces. Los dicrómatas necesitan 2, los tricrómatas necesitan 3. Repasemos un poquitito, es bastante aproximado esto. Por ejemplo, entre los tricrómatas puse una abeja, hay montones de especies de abeja y no son todas tricrómatas, ¿sí? Acá entre los tetracrómatas puse, este es uno del Mississippi, creo que, uno de esos cocodrilos, ¿cómo se llaman? Del Mississippi. No todos los cocodrilos son tetracrómatas, ¿sí? Pero bueno, en general los cetáceos no ven en color, perdón. Alligator. En general los cetáceos son tienen un tipo de cono, las aves nocturnas tienen un tipo de cono también, y algunos otros. Los animales más domésticos o de granja típicamente tienen 2 tipos de crono. Nosotros tenemos 3 y todos los simios tienen 3, o sea, el chimpancé, el gorila, el chimpancé, el orangután, las rayas tienen 3 también. Muchos reptiles tienen 4, muchos peces de los chiquititos que andan en aguas poco profundas tienen 4 y muchas aves diurnas tienen 4. Este bicho que se llama lamprea, que es un espanto, si quieren googlearlo, es un pez de los que no tiene mandíbula todavía, es un bicho grande así. Y tiene una boca así redonda y tiene dientes todo alrededor en varias filas y se te pega acá y te mastica y se queda pegado. Yo me cuento esa cosa para que no se duerme. Las palomas, ¿sí? Tienen 5 tipos de conos. Algunas mariposas, no todas, algunas tienen 4, otras tienen 5 tipos de conos. Algunos peces muy particulares de África o de Sudamérica tienen 7 tipos de conos. Y les presento este bicharraco acá también bastante espantoso, que se llama, ¿cómo se llama esto? Se llama la mantis langosta o la langosta mantis, ¿sí? Que tiene 12 tipos de conos. Pero también les quiero decir que, ojo, que la mantis no ve más que nosotros, ¿sí? A ver, nosotros tenemos 3 tipos de conos, pero somos capaces de detectar todas las diferencias sutiles. O sea, por ejemplo, supongamos que tenemos conos de 400, 500 y 600. Si mandamos luz de longitud de onda de 550, ¿sí? Se activan los de 500 y los de 600. Pero si mandamos de 551, ¿sí? Van a bajar un poquito los de 500 y subir un poquito los de 600. Y nosotros detectamos esas diferencias sutiles. Por eso es que vemos un continuo que va del amarillo al naranja o del amarillo al verde. Esta mantis, no. Esta mantis tiene 12 tipos de cono y ve 12 colores. O sea, lo que hace el sistema nervioso de la mantis es decir, bueno, a ver, ¿cuál se activó más? Este, entonces es este color. Y no le importa si se activó más este, pero el otro le está cerca, o si se activó más este y el otro está lejos. Lo que pasa es que esto es un sistema muy rápido, ¿no? La mantis lo que quiere es cazar rápidamente, entonces quiere saber el color. La mantis también mueve los ojos de manera independiente, así como los camaleones. Y después hay otras cosas. Por ejemplo, un animal puede tener, como una abeja, 3 tipos de conos como tenemos nosotros, pero tenemos sensibles a otros rangos de longitudes de onda. Por ejemplo, típicamente las abejas no tienen
el cono sensible al rojo, pero tienen un cono sensible al ultravioleta. Entonces por ahí una flor que nosotros vemos así, lisa, amarilla, la abeja la ve de dos colores distintos. No son estos colores, lo que pasa es que si se lo muestro no se ve. Entonces acá está pintado, uno corresponde al ultravioleta. Y las flores de hecho hacen mucho eso, señalizan cosas muy lindas aparentemente en el ultravioleta para ser detectados por las abejas que las polinizan y no por las vacas que se las comen. Después los pájaros también, que muchos de ellos son tetracrómatas, el cuarto cono típicamente está también en el ultravioleta y ellos, por ejemplo, si nosotros vemos un pájaro así, por ahí otro pájaro de la misma especie lo ve a su amigo así, donde acá agregamos en violeta algunas manchas que estarían en el ultravioleta y nosotros no las vemos. Incluso estas manchas pueden cambiar dependiendo si se están cortejando o si están haciendo alguna otra función. O sea, hay cosas muy lindas por ahí afuera que no estamos viendo. Después hay animales, ¿sí?, como las serpientes, que son sensibles a longitudes de onda más largas. Las serpientes, muchas de ellas ven en el infrarrojo y tienen ese agujero que está acá, cerca del ojo, que es como un ojo que detecta el infrarrojo. Eso le sirve mucho a la serpiente porque le permite ver en la oscuridad. Ustedes recuerdan que yo les dije que nosotros emitimos en el infrarrojo solamente por tener sangre caliente. Entonces, si es de noche y hay oscuridad total, la serpiente te ve igual, ¿sí? Y no tenés forma de apagarte, tendrías que enfriar para apagarte, lo cual es más letal que ser mordido por la serpiente. Ven mal igual, ¿sí? Fíjense que acá está el conejo este. Una serpiente lo vería más bien como una mancha, pero el conejo se mueve y se mueve de una forma muy característica y la serpiente puede seguir ese movimiento. Y después hay otros animales que detectan campos electromagnéticos de longitudes de onda todavía mucho más largas, hasta miles de kilómetros, ¿sí? Que, bueno, uno son los tiburones. Los tiburones detectan la electricidad del agua, ¿sí? Cuando uno se mueve en el agua salada, sus músculos reciben señales eléctricas y esas señales eléctricas se propagan por el agua salada y el tiburón las detecta. Así que cuando estén delante de un tiburón, quédense quietos. Hay otros, por ejemplo, este rango de este tipo de peces se llaman peces eléctricos, se comunican entre ellos mandándose señales con campos electromagnéticos de longitud de onda muy larga. Y por último, hay muchos animales que ven la polarización de la luz. Acá les estoy mostrando una escena, ¿sí?, y cómo se ve la escena con anteojos polarizados. La polarización de la luz es lo siguiente. Yo les dije que las ondas electromagnéticas son campos eléctricos y campos magnéticos que están perpendiculares. Bueno, la polarización es para dónde apunta el campo eléctrico o el magnético, el que quieran, ¿sí? Puede apuntar para allá, puede apuntar para allá, puede apuntar para allá, puede ir girando también. Y eso depende de qué lugar del cielo viene la luz o cómo fue reflejada la luz, porque cada vez que hay una reflexión, la polarización se pone de determinada manera. Entonces todos los brillitos, digamos, todos los animales que detectan distintas polarizaciones de la luz están viendo un montón de cosas que nosotros no estamos viendo. Entre ellas la mantis, la langosta mantis, que movía los ojos independientemente, mueve los ojos para evaluar la polarización de la luz. Bueno, volvamos un poquito, eso en cuanto a cómo está compuesta la retina, qué tipos de conos tiene, ¿sí?, qué cosas podemos ver. Pero volvamos un poquito a las preguntas originales que teníamos. Queremos saber, por ejemplo, si dos personas tienen la misma sensación cuando ven el color rojo. Esa es una pregunta muy difícil de contestar con métodos objetivos y reproducibles, pero vamos a preguntar una cosa un poquito más acotada, que es la siguiente. Si yo veo dos cosas rojas, que las veo iguales, ¿vos también las ves iguales? Porque si no las ves iguales, entonces vos y yo no vemos igual. Si todo lo que yo veo igual, vos también lo ves igual, aún podríamos estar viendo distinto, porque vos podrías tener la sensación de azul mientras yo tengo la sensación de rojo. Ahora, si dos cosas que yo veo iguales, vos las ves distinto, entonces no vemos iguales y ya está, se terminó la pregunta. Entonces, la pregunta es, si uno tiene una escena colorida como esta, y yo detecto, qué sé yo, por decir algo, este color es igual a este color, me puedo preguntar si todos ustedes también ven esa igualdad. Y esto es un experimento que podemos hacer. La mejor forma de hacerlo es de vuelta con el experimento de ecualización de colores. Por ejemplo, yo acá pongo un amarillo y regulo las intensidades de estos tres haces para lograr que se vean exactamente iguales. Yo te digo, son iguales. Y viene Romina y me dice, no, no son iguales. Entonces, Romina decide, perdón, yo acá puse, qué sé yo,
poco azul, mucho verde y mediano rojo. Y ahora Romina los trata de igualar, y Romina pone nada de azul y más o menos la misma cantidad de verde que de rojo. Yo le dije, me arruinaste en igualdad. ¿Sí? Yo lo había hecho bien y ahora vos lo cambiaste. Y esto es lo que sucede experimentalmente. O sea, distintas personas, cuando hacen el experimento de ecualización de colores, ponen intensidades distintas a los tres haces, arruinando lo que habría sugerido el otro. Lo bueno de hacer este experimento es que entonces podemos poner una medida de cuán parecido ven dos personas distintas. Pues yo no sé, o sea, decir, bueno, cuán parecido es un color a otro color, pero yo sí puedo leer con qué intensidad coloqué o regulé las intensidades de estos tres haces y comparar mis tres números con los tres números que pone Romina. Comparar números es fácil, sabemos cuáles están cerca y cuáles están lejos. Entonces, el resultado de este experimento dice que cuando yo veo una escena colorida de este tipo y veo muchos colores, algunos de los cuales para mí son iguales, para otras personas de acá de esta audiencia no van a ser iguales. Y también el hecho que podamos hacer esta cosa cuantitativa de comparar las intensidades usadas para un color o para otro color, podemos ver qué color se parece a qué otro color. Y así es como se construye el círculo cromático. O sea, todos los tricrómatas estamos de acuerdo, digamos que el rojo pasa continuamente al naranja, pasa continuamente al amarillo, pasa continuamente al verde y así siguiendo. Hay otro experimento que podemos hacer como ver distintas personas que es de la siguiente manera, que se trata de discriminación de colores. Yo presento dos spots de colores iguales a un observador. Pónganle que les presento el color que está marcado con ese puntito. Y después empiezo a cambiar uno de los spots y le pido a la persona que me avise cuál es el momento en que detecta que ya no son iguales los colores. Y eso depende, por ejemplo, si voy cambiando en esta dirección alargada o en esta dirección que es un poquito más corta. Y después dibujo, ¿sí? Marco, ¿sí? En negro, los colores donde se detecta la primera diferencia. Y eso se hace para cada uno de estos colores y para cada observador. Entonces, para cada color podemos ver cuál es el conjunto de colores vecinos donde yo veo la primera diferencia con el color del centro. Y si hago eso, lo que veo es que distintos observadores tienen elipses distintas, lo cual indica que no vemos todos iguales. Entonces, los experimentos muestran que incluso entre los tricrómatas hay diferencias perceptuales, ¿sí? Lo cual no es del todo sorprendente si uno tiene en cuenta lo que les acabo de decir, que las retinas de distintas personas son muy distintas, la composición de cuántos conos de cada tipo tiene el fundado observador. También hay que decir que las diferencias son pequeñas, ¿sí? No es que cuando yo ecualizo un dado rojo, viene Romina y lo pone como yo veo el azul. Lo pone como yo lo veo un dado naranjita, digamos, ¿sí? O una cosa un poquitito más verdosa, amarillenta. Pero son significativas, en el sentido de que si yo hago el experimento 20 veces, si repite un experimento, uno nunca da exactamente la misma respuesta. Ahora, mi conjunto de 20 respuestas está claramente separado a las 20 respuestas que da Romina. Entonces vemos distinto, no es una cuestión de ruido. Otra cosa que importa en la percepción del color es no solo cómo es el campo electromagnético del objeto que estoy viendo, sino también el campo electromagnético de los objetos que lo rodean. Y esto se debe al hecho de todas estas conexiones horizontales que hay en la retina. O sea, al sistema nervioso se arma una impresión del color comparando las señales que llegan de un lugar del espacio con las señales vecinas. Y para que vean esto, les hago un pequeño experimento que muchos de ustedes ya lo conocerán si fueron a la Semana del Cerebro en ediciones anteriores, pero lo voy a hacer de vuelta. ¿Qué es el siguiente? Acá ustedes ven una espiral azul y acá una espiral verde, ¿sí? Bueno, yo les afirmo que esos dos colores son iguales. Para demostrarles que son iguales, permítanme que acerque la compu. Voy a agarrar este cuadradito, ¿sí? Y fíjense, lo pongo acá. Fíjense que el color del cuadradito es el mismo del verde que está ahí, ¿sí?
Ahora, agarro ese mismo cuadradito y lo pongo acá. Fíjense que el color del cuadradito es el mismo que el del azul que está ahí. Es el mismo. Sí, es el mismo. Les digo lo que sucede, ¿sí? O sea, lo que tienen que mirar acá, los vi un poquito, lo que tienen que mirar acá es solo esta parte de ahí, la unión. ¿Por qué? ¿Sí? Estas rayas celestes están siendo flanqueadas por rayas fucsias. Entonces, el color del cuadradito, que es el color del celeste, aunque no me creen, yo lo saqué de ahí. Ese cuadrado acá lo saqué del celeste, ¿sí? Este cuadrado que está acá, ¿sí? En este contexto está siendo comparado contra una raya fucsia. Y en este contexto está siendo comparado con una raya naranja. Entonces, dependiendo de qué estemos contrastando con qué, un color puede tomar, o un mismo color puede tomar un tinte azulado o un tinte más verdoso. Este es un turquesa que está en el medio de los dos. Les muestro otro del mismo tipo, que es este. Miren un ratito esta escena. Y si ustedes lo ven como lo veo yo, este ojo parece... No me gusta este proyector, ¿eh? Este ojo parece de un turquesa y este ojo parece gris. A ver, yo acá lo veo con mucha claridad y ahí no lo veo con mucha claridad. Entonces, pero bueno, la idea es, los dos ojos son iguales. Son exactamente el mismo gris. ¿Sí? Exactamente. Eso se nota, sí, eso se nota. O sea, claro, pero la idea es que no se note. No, parece que no son iguales. No parecen iguales, pero no parece turquesa tampoco. Claro. Bueno, entonces dos estímulos con el mismo espectro pueden ser percibidos como colores distintos, ¿sí? Porque acá los dos ojos tienen exactamente el mismo espectro. Lo que cambia es con qué lo estoy comparando. En un caso con rojo, en otro caso con blanco. Acá los dos espirales tienen el mismo espectro, pero cambia si lo estoy comparando contra un rosado o contra una naranja. Entonces, bueno, volvamos un poco a las preguntas que habíamos planteado al principio. ¿Qué propiedades físicas de un objeto definen el color con que lo vemos? Ciertamente la longitud de onda importa, eso lo mostró Newton, lo mostró Maxwell. Pero no es lo único que importa, ¿sí? Acabo de decir que también importa la longitud de onda de los colores vecinos. Y hay un montón de efectos que no les conté. Por ejemplo, el tamaño del objeto también importa, ¿sí? Importa también si lo vemos rapidito o tenemos todo el tiempo del mundo para verlo. Importa si está moviéndose. Todo eso importa y cambia el color percibido. Entonces, si la longitud de onda importa también otra serie de cosas. Ahora esta pregunta tiene un poco de trampa. Dice, ¿qué propiedades físicas de un objeto definen el color con que lo vemos? Y la pregunta parece traer implícita la idea de que el color con que vemos un objeto depende de sus propiedades físicas. Y eso no es del todo cierto también. Y para eso vamos a hacer un pequeño experimento también, ¿sí? Y les pido que cierren los ojos. Vamos, cierren los ojos. Y ahora les pido que se imaginen una vaca amarilla, pero de un amarillo patito, como patito de goma, bien estridente. Y ahora, imagínense la misma vaca, pero fucsia, ¿sí? De un fucsia tipo el labial de Madonna. Ya está el experimento, pueden abrir los ojos. Algo cambió en el cerebro de ustedes, ¿sí? O sea, no era la misma vaca. No voy a decir que los colores imaginados son igual de vívidos que los colores que vemos, pero hubo un cambio, ¿sí? Y no entró ningún campo electromagnético que mediara ese cambio. Fue una cosa totalmente interna, como lo son los sueños también, ¿sí? Yo sueño en colores, no sé cómo sueñan ustedes, pero sueño en colores muy vívidos, o sea que no hace falta, ¿sí? O sea, no es cierto la cosa que parece estar implícita en esta pregunta, que son las propiedades físicas de un objeto lo que produce la sensación de color. La sensación de color se puede generar también posteriormente. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Un mismo color produce la misma sensación en distintos observadores? Y no, eso lo vimos, ¿no? Mostramos tanto los experimentos de ecualización de colores como los experimentos de discriminación de colores
podríamos preguntarnos si ven igual o no ven igual. Pero si dan distinto, entonces ven distinto. Una escena colorida la ven distinto. Okay. Quiero hacer un experimentito para mostrarles eso, que no sé si me va a funcionar con este proyector. Muchos de ustedes lo conocen porque estuvo viralizado durante mucho tiempo, que es este vestido, ¿sí? Me gustaría que me digan de qué color lo ven. Bueno, para mí este vestido es blanco y dorado. Y para otra gente este vestido es azul y negro. ¿Sí? Lo que yo veo blanco, ellos ven azul, lo que yo veo dorado, ellos ven negro. ¿Cómo prender la luz? Para todos es clarísimo. ¿Pueden levantar la mano los que lo ven blanco y dorado para que hagamos la estadística? O sea, no son pocos. ¿Sí? ¿Y cuántos lo ven azul y negro? Sólido dorado. Bueno, o sea, ven que no es algo sutil esto, ¿no? Aparte para mí es clarísimo si es blanco y dorado. Les confieso que vi esta imagen muchas veces y a veces la veo azul. ¿Sí? Pero... y es bien azul, ¿eh? Los que ven blanco, los otros lo están viendo bien azul, y los que lo ven azul, los otros lo están viendo bien blanco, no es una cosa dudosa. Entonces, esto significa que no vemos todos iguales, ¿sí? Está clarísimo. Ni siquiera le ponemos el mismo nombre en algunas circunstancias. También les quiero decir que estos casos son raros, ¿sí? Por eso se viralizan estos ejemplos, y en la mayor parte de los casos, cuando yo digo eso es rojo, ustedes también dicen eso es rojo. Pero el asunto es que, como respondemos distinto a los experimentos de ecualización de colores, si yo selecciono una colección de objetos que yo veo rojo, y vos seleccionás una colección de objetos que vos ves rojo, en general va a haber una alta superposición, pero no va a ser completa. O sea que la visión de distintas personas es bastante parecida, y eso es lo que nos permite hablar y comunicarnos, pero no va a ser exacta. Por otro lado, la verdad que pretender que sea exacta es un poco mucho, ¿no? Imagínense que esta diferencia existe con cualquier cosa. O sea, si yo digo la palabra perro, vos y yo nos vamos a imaginar algo de 4 patas que hace guau guau, ¿sí? Pero no estamos seguros que nos vamos a imaginar exactamente la misma cosa, y eso se debe al hecho de que la experiencia de perros que yo he tenido a lo largo de mi vida no es la misma que la experiencia de perros que vos tuviste a lo largo de tu vida. Entonces el concepto que armaste en general es distinto. Así que tampoco uno tendría por qué esperar un acuerdo perfecto en el tema de los colores. Pasemos entonces a la última pregunta, es ¿qué se logra y qué no se logra con una teoría objetiva del color? Y esto ya es un poquito más difícil, ¿no? Porque, digamos, la objeción que se hace es la siguiente. La sensación de color se experimenta necesariamente en primera persona, y las teorías que describen al color, como por ejemplo, hablamos del campo electromagnético, hablamos de los fotorreceptores, si hubiéramos tenido tiempo habríamos hablado más del procesamiento en la retina, o del cuerpo geniculado lateral, o en la corteza cerebral, habíamos podido poner un montón de biología ahí, ¿sí? Pero todo eso es la neurona, ¿sí? Que no soy yo, no es la experiencia del color. ¿Cómo puedo pasar de esa descripción objetiva a algo que me explique por qué el rojo lo veo rojo y no lo veo azul? Todo lo que estamos hablando en definitiva es la traducción de estímulos electromagnéticos en disparos neuronales. Y bueno, el rojo es un conjunto de disparos neuronales, el azul es otro conjunto de disparos neuronales, pero yo uno lo veo rojo y el otro lo veo azul. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, daría la impresión, o muchas veces se propone, una de las posturas estas propone, que todo esto es un preprocesamiento, y lo que realmente importa es que después toda esa información llega a una especie de unidad central de procesamiento que experimenta el color. ¿Sí? Y esa parte de experimentar el color tiene que ser algo completamente distinto. No pueden ser disparos neuronales, porque si no estamos en la misma. ¿Sí? O sea, no vale seguir agregando disparos neuronales, tiene que ser algo completamente distinto. En general la gente que tiene esta postura, que yo no la comparto, se la paso, ¿no? Presenta el siguiente argumento. Suponete que
supiéramos todo, o sea, no sabemos todo cómo se percibe el color. Sabemos ciertas etapas y podemos describir cierta biología, pero suponete que supiéramos todo. Aún así sería todo disparo de neuronas y eso no es experiencia, ¿sí? O sea, si nosotros construyéramos un robot que funciona con todo lo que sabemos de las neuronas o lo que sabríamos en este experimento hipotético, el robot podría decir esto rojo, esto verde, esto azul y no experimentaría nada. O sea, todavía está faltando algo. Y ese algo no lo puede dar la ciencia, no lo puede dar ninguna descripción, ni física ni biológica. Porque la experiencia no puede ser contada en tercera persona. Entonces, esta es una postura de pensamiento frente a esta pregunta. En general, las objeciones que se le hacen a esta postura es que, bueno, es cierto, la experiencia sería en primera persona, la ciencia se describe en tercera persona, que no son cosas desconectadas. Porque si nosotros manipulamos la física, manipulamos también la sensación, la experiencia. Entonces tiene que haber un puente entre las dos. No pueden ser dos cosas, dos mundos distintos. Entonces es importante ir a buscarlo porque el mundo material interactúa con el mundo material. O sea, hay que establecer ese puente. Y la segunda objeción que se le hace es que esa postura es como completamente destructiva de alguna manera, ¿no? Dice, no puede ser entendido y no te gastes, no sigas buscando, porque cualquier cosa que me digas no me va a satisfacer. O sea, se terminó el problema. Y si bien podría llegar a ser cierto que se terminó el problema y no hay nada que podamos hacer para responder esa pregunta, es un poco, digamos, es como poco satisfactorio decir, listo, se acabó el problema, ya está. Entonces hay gente que opina distinto, y ahora voy a decir la postura completamente opuesta a esta situación. La postura opuesta es decir que es un error creer que, bueno, el azul es el disparo de estas neuronas y el rojo es el disparo de estas neuronas. Esos disparos generan una cadena de sucesos enormemente complejos en el cerebro y hay muchos niveles de complejidad. Y cada nivel de complejidad constituye un contexto en el cual los otros niveles cobran sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo veo un color rojo, se desata una cadena de disparos neuronales, ¿sí?, que de alguna manera evocan todas las asociaciones que yo tengo con el rojo, ¿sí? Todas las experiencias que yo tuve con sangre, con frutillas, con frambuesas, con Papá Noel, con bomberos, con atardeceres. ¿Y eso? ¿Con qué, perdón? Con la vida fetal también. Con la vida fetal si es que es roja. No, roja la sangre de la madre y las arterias. Ahí está. Y eso evoca también en forma de disparos neuronales respuestas emocionales, ¿sí? Entonces el rojo, esa sensación de rojo es como el denominador común de todas esas experiencias que son evocadas a través de disparos neuronales. Y la sensación de azul está asociando otro conjunto de eventos que tienen que ver con el agua, con el cielo, con los ojos de algunas personas, con algunos flores o pájaros, y dan otra sensación y hay otra conexión emocional con ese tipo de cosas. Entonces, todos son disparos neuronales, no hay que ir a buscar nada más a ningún otro lugar. Lo que pasa es que son disparos neuronales tan complejos y con asociaciones tan ricas que no lo puedes explicar con unos pocos disparos. Es la complejidad lo que da lugar a la sensación. Y la gente que piensa así considera que es tan ridículo decir que, o sea, uno no puede decir el color es el disparo de unas neuronas. Eso es tan absurdo como decir que una persona es un conjunto de células. Sí, una persona está compuesta por células, pero digamos, las algas también están compuestas por células y las levaduras y el plancton, y una persona no es ni algas ni levadura ni plancton. Son células organizadas de determinada manera que en determinado contexto se comportan de determinada manera y lo experimentan de determinada manera. Entonces, le atribuyen la sensación a esta cosa de la complejidad. Y estas personas también dicen que si uno construyera un robot exactamente igual que un humano, el robot podría decir esto es rojo, esto es verde, esto es azul, y además experimentaría el rojo, el verde y el azul, porque experimentarlos es una consecuencia inevitable de cómo funcionan las conexiones entre esas neuronas. Les presenté las dos posturas, digamos, más extremas. Mi intención no es convencerlos de nada, sino básicamente que se hagan la pregunta ustedes mismos y que se la planteen. Personalmente yo me siento más inclinada por la segunda, si bien yo no descarto que no existan un montón de fenómenos que todavía no conocemos y que son enteramente distintos de los que sí conocemos. Lo que sí digo es que
si ese fuera el caso y si se me diera durante mi vida la ocasión de presentarme con evidencia de tales fenómenos que son enteramente distintos, mi actitud hacia ellos no sería decir, no me lo pongo a investigar porque esto no se puede investigar, sino sería ir a buscarlo con métodos racionales, reproducibles y científicos, tratando de ver si puedo establecer la conexión entre la parte física y biológica y las sensaciones, porque esa es mi vocación. Gracias, Inés, excelente esta charla. Ahora seguramente tendremos muchas preguntas y nos iremos pensando un montón de cosas también. Bueno, abriremos un espacio para hacer preguntas. Hola, ¿cómo estás? Me encantó la charla. Tengo una pregunta que por ahí no me quedó claro a mí. Cuando una persona tiene 4 conos, ¿ve un color distinto o simplemente ve con más precisión los mismos colores que nosotros? No voy a colores distintos. ¿Cómo sabemos eso? Sí. Con el experimento de ecualización de colores. O sea, cosas que para nosotros son iguales, lo que pasa es que no podemos ni imaginarnos qué es eso que ven, ¿sí? Pero cosas que para nosotros son iguales, para ellos son distintos. O sea, ven más colores. Eso les permite inferir, así como descubrir frambuesas cuando uno tiene visión en color es más fácil, pero descubrir cosas en la escena visual cuando uno tiene de más colores es más fácil. Pero no es solamente una cuestión de precisión, sino que es más colores. Por eso me da rabia. ¿Qué pasaría si alguien tuviera, o algo tuviera como 30 conos, por ejemplo? O sea... Se vería todo. Sería buenísimo. O sea, a ver si me explico. Si se trata de ver colores puros, en el sentido de monocromáticos, da lo mismo. O sea, tener muchos o pocos conos. Si tenemos 3 conos, ya está, ¿sí? Ahora, el punto es con los espectros que no son monocromáticos. Si yo quiero ver espectros que tienen un par de picos, y si tengo muchos conos, puedo... O sea, nosotros hemos visto que a veces espectros que tengo un par de picos se confunden con espectros que tienen un único pico. Si yo tuviera un cono centrado donde está ese único pico, nunca confundiría las dos cosas, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a construir espectros que son más complicados, ahí se ven mucho más colores, pero que tiene que ver con la combinación de colores, con el tipo de cosas que hace nuestro cerebro. Si nosotros tuviéramos un cerebro tipo la mantis, entonces no, tener más conos no te da más colores. Te da más velocidad para reaccionar, pero no más colores. ¿Sí? Tengo 2 preguntas. La primera, no sé si tiene relevancia, pero me llamó la atención cuando mostraste los 3 conos. Uno, si no entendí mal, uno era verde, otro azul y otro rojo. Y los 3 colores primarios son amarillo, rojo y azul. Y quería saber si podías elaborar algo respecto de eso, porque, digamos, nosotros... Sí, hay un poquito importa primarios para qué, ¿no? La gente que viene más del arte, de las pinturas, en general usa el amarillo, el rojo y el azul, porque con ellos es más fácil mezclándolos construir colores, ¿sí? Y es natural que así sea, tiene que buscar lo que mejor le sirva para construir colores. Si estamos hablando de construir colores con haces de luces, en realidad no importa mucho cuáles usás. O sea, puedes usar el rojo, el verde y el amarillo, el azul, el amarillo y el rojo, el azul, o sea, mientras agarres 3 distintos vas a poder mezclar siempre, así que da igual. Igual los conos están en el rojo, el verde y el azul, eso es una cuestión de la biología. ¿Sí? Ok, y la otra pregunta es el tema evolutivo, o no evolutivo, sino de adaptación. Por ejemplo, si hay estudios hechos, por ejemplo, entre los Inuit, que están expuestos a distintos tipos de blancos y que tienen
varios nombres para distintos tipos de blancos, si también eso se correlaciona con diferencias en la retina o no. Bueno, la respuesta, digamos, no sé si se hizo un experimento al respecto, dudo que se haya hecho, y yo no lo sé. Ahora te puedo decir lo que yo me imagino. Yo me imagino que no hay tal diferencia. ¿Por qué? Porque los tiempos evolutivos que hacen falta para realmente producir una mutación y estabilizarla son mucho mayores que los tiempos que estamos hablando acá. En cambio, los tiempos en los cuales evoluciona el lenguaje son mucho más rápidos que los tiempos en los cuales evolucionan los genes. En la evolución del ser humano, los tres primeros colores que se ven, los dos colores primarios, es rojo y amarillo y naranja. Digamos, cuando uno le da, empieza el bebé a ver, ve rojo, amarillo y naranja. Tanto que uno lo estimula con cucharitas de ese color, con cubitos de ese color, y después empieza a adaptar otros colores. Ahora, con la pregunta que vos hacías, es decir, obtener más conos o ver más colores, es psicotizante para el ser humano. Es decir, hay una limitación en los conos y en los colores, porque si no es casi una alucinación visual. Vos decís, ¿por qué no tenemos más? Y esta Gracias sería a la Dios no explicación. tenemos más. Sí. Gracias a Dios no tenemos más. En el caso de las personas que tienen 4 conos, ¿qué pasa con el cono mutado? ¿Tenemos más variedad de colores para ver? ¿Hay más? Acércate al micrófono. ¿Hay más variedad de colores? O sea, eso. De vuelta, no es que vamos a ver, cuando hacemos, cuando descomponemos la luz con el prisma, el arcoíris va a ser siempre el mismo, no es que vamos a ver algo distinto ahí. Ahora, los colores que nosotros vemos no son solo los colores del arcoíris, piensen por ejemplo en todos los magentas, ¿sí? O sea, cuando uno mezcla azul con rojo, recorre toda la gama de los magentas y eso no está en el arcoíris. Entonces nosotros podemos ver más colores mezclando cosas. La gente que tiene 4 conos ve el mismo arcoíris, pero las mezclas de colores monocromáticos que pueden hacer son mucho más ricas que las que podemos hacer nosotros. Para la visión nocturna, los animales que tienen visión nocturna, ¿ven igual que nosotros? Digamos, la visión nocturna en los animales se hace con los bastones, y los bastones vienen de un solo tipo, no hay bastones, que yo sepa, no hay bastones de muchos tipos. Así que sí, se ve como en blanco y negro, ¿sí? Pero a eso le puedes agregar la polarización de la luz también. O sea, animales que ven además la polarización de la luz. Yo tengo una pregunta. Desde la ciencia, ¿hay alguna explicación en relación a la sensación de temperatura que nos dan los colores? Te lo voy a decir desde la especulación, Sí. ¿sí? Y es más o menos en este sentido, que uno construye la noción de rojo a partir de las experiencias de rojo que uno tiene, y las cosas calientes son rojas y las cosas más frías son, o sea, el agua, el aire son de índole azul, o sea, el cielo es azul, el mar es azul, el agua es azul y el fuego es rojo, y entonces se me ocurre que de ahí puede venir un tipo de asociación, ¿no? Pero esto es muy universal, o sea, en cualquier lado si uno le pide a la gente que diga la temperatura de los colores, te dicen el color rojo es cálido, la división está en el verde y después viene el azul, el verde o turquesa. Responda. También hay otra cosa, ¿no? Y es que los cuerpos, esto es una propiedad de la física, emiten ondas electromagnéticas que dependen de la temperatura a la cual están, ¿sí? Pero esto va exactamente al revés, ¿no? Los cuerpos más calientes iluminan violeta, con ultravioleta. Así que desde el punto de vista de la física no está tal asociación, pero evidentemente es para mí, estoy especulando, claro, es más una cuestión de psicológica. Y es multicultural, o sea, no es una cuestión de nuestra cultura. Inés, gracias por la charla, estuvo excelente. Y lo que te quería consultar en realidad es si vos hablaste de
de que son ondas electromagnéticas. Esas ondas o el campo eléctrico o el campo magnético no se pueden sumar o generar interferencias y producir otra sensación de color. Se suman, de hecho, cuando viajan las ondas electromagnéticas se pasan por arriba unas con otras, pero no cambian, o sea, la longitud de onda no cambian por eso, ¿sí? O sea, lo que se llama la composición espectral no cambia por eso. O sea, no cuando van en el océano. Bien, te quiero hacer una pregunta, Irene. ¿Hay algún tipo de hipótesis elaborada del fundamento de que esta información esté codificada en el cromosoma X? Se va completamente de tema la pregunta, pero me quedó dando vueltas. No sé, o sea, no sé. A ver, ¿cuáles son las opciones? ¿Está en el X o está en el Y o está en los dos? ¿Sí? Entonces, si te hubiera dicho que es en el Y, me haría la misma pregunta, ¿no? Claro, sí, lo mismo, pero ¿por qué? No sé, se me vino la duda y no sabía si por ahí había algún tipo de especulación de... Seguramente se ha hecho estadísticas con cultivos y genéticamente, cuántos con XY, cuántos con XY. Claro, pero el hecho de que evolutivamente la falla, no sé, o sea, yo lo pienso más a nivel de que en el macho, digamos, se manifieste la falla en esto y que no sea ¿Por qué se tan manifiesta la falla? relevante. O sea, la falla también la tienen las mujeres. Lo que Claro. pasa es que tienen dos versiones, Claro. no se pueden arreglar con eso. Justamente. De uno para no se puede generalizar tanto. no la puede consultar. No la puedo contestar. Perfecto, gracias, Ivana. Tiene que ser genético. Inés, ¿cómo estás? Fernanda acá. ¿Cómo estás? Con el problema de ecualizar colores y las diferentes percepciones y tratar de hacer un color igual al otro, estaría bueno que usemos la fotografía y pasarla a blanco y negro donde podemos percibir más matices, porque tenemos más bastones que conos. Digamos, podemos percibir matices de luminosidad, pero no podemos percibir matices de cromaticidad. Entonces, podrías hacer, y de hecho se hace el experimento de luminosidad, ecualizar solo la luminosidad. Eso se hace con luces grises o incluso con luces de colores y incluso con luces de colores distintos. Te pongo acá un amarillo y vos tenés que a este verde darle la intensidad adecuada para que machee en luminosidad al amarillo. Es un experimento interesante porque el resultado depende de cuál es el color. Pero con los bastones, ¿sí? O sea, estamos hablando de usar luces tenues, porque si usas luces fuertes ya se te prenden los conos también, ¿no? Pero con los bastones no podemos hacer experimentos, o sea, los experimentos que hacemos de ecualizar colores, la ecualización que hacemos es solo de intensidad de luz, pero no es de cromaticidad. O sea, si usamos solo los bastones, nosotros decimos, lo vemos igual y después prendemos la luz fuerte y decimos, wow, son colores completamente distintos, pero la intensidad de luz que nosotros estábamos viendo en luz tenue era igual. Hacen la prueba, porque uno no es consciente de que realmente no ve colores cuando la luz es muy tenue. Tiene que ser muy tenue, cuando una llena ya no alcanza, ya hay demasiada luz, ¿sí? Cuando la luz es muy tenue, uno no ve colores. Y les digo otra, cuando estamos mirando la periferia, o sea, los conos están, hay muchos conos apuntando hacia, digamos, la parte de la visión central. La parte de nuestra visión periférica está, sobre todo, mediada por bastones. Entonces, acá, en el borde del campo visual de lo que vemos, si tratamos de poner lápices de colores y decir qué color es, y no van a mirar, ¿sí? No puedes decir de qué color son, porque no tenemos visión en color en la periferia del campo visual. Hola, quería preguntarte cómo medimos o qué es lo que cómo hacemos para percibir las graduaciones de intensidad lumínica.
por Con ejemplo, el en número grises. total de conos. Claro, ¿Qué el número es aditivo según, no es el color, sino la cantidad de luz? ¿Qué es lo que Sí, mide sí. la...? Lo que importa es el número de conos que se activan. A ver, por ejemplo, suponete que yo mando un amarillo, 550, se me activa, no sé, por decir, 1 millón de conos verdes y 1 millón de conos rojos. Si le aumento la intensidad, se me activan 2 millones y 2 millones. Mientras la proporción siga siendo la misma, el color para mí va a ser el mismo, pero la luminosidad va a cambiar. ¿Sí? Y es logarítmico en los aditivos. Eso es lo que permite que podamos ver muchas escalas de luz. Si lo haces en grises, en bastones también pasa lo mismo. No, si lo haces en grises, el gris es blanco, poco blanco, digamos. Entonces se me activan los 3 conos en proporciones iguales y dependiendo de cuál luminoso es el gris, se me activan muchos o pocos. Solo si la luminosidad es muy baja, ahí dejan de funcionar los conos, en realidad siguen funcionando pero son muy poco confiables y arrancan a funcionar los bastones. Y ahí se ve blanco y negro. No, seguís viendo grises, ¿sí? Pero sí, en realidad lo bueno de los bastones, más que ver muchos niveles de grises, que eso es más una función de los conos, es como pueden ver los fotones de a uno, ¿sí? ¿Veo algo o no veo algo? Esa es un poco la señal de mano. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Gracias por la charla. Quería preguntar cómo funciona el tema del encantillamiento con los colores. Sí, cuando la intensidad de luz es muy fuerte, estamos llegando al borde donde hasta los conos saturan, ¿sí? O más que saturan, dejan de tener una... A ver, sucede lo siguiente, cuando un fotorreceptor absorbe fotones, queda como tontito por un tiempo, ¿sí? Entonces, suponete que a vos te encandilaron 2 faros. Si yo ahora muevo los ojos a otra región donde no es tan luminoso, todavía tengo los bastones tontitos por un tiempo, hasta que se recuperen, no van a volver a señalizar la llegada de nueva luz, porque siguen como en un estado... O sea, se tienen que recuperar los conos. Y eso es una operación que energéticamente demanda mucho del cuerpo. O sea, es una de las operaciones que más calorías consume. Ahora les pido por favor que si quieren adelgazar no se pongan a mirar. Bueno, una pregunta por eso. Inés, excelente la charla, muchísimas gracias. Te quería preguntar si sabes de lo sinestésico, que son los que perciben colores a través del tacto o palabras o distintos estímulos, ¿en dónde se produce esa percepción de color? ¿En los fotorreceptores que se activan? ¿Es alguna conexión neuronal? No, son en áreas intermedias. O sea, yo les hablé solo de las primeras etapas de procesamiento visual. Hay muchas áreas visuales y cada vez el nivel de abstracción es más grande, ¿sí? Después hay áreas que conectan la parte visual con la parte auditiva, con cuestiones matemáticas, con lo que vos quieras. Y es más en esas áreas de asociación donde ocurren los puentes. Pero la especialista en esto es Marcela, pregúntenle a ella. Bueno, excelente esta charla, Inés, muchísimas gracias.